Hola a todos. Hoy vamos a abordar un tema crucial. ¿Realmente las criptomonedas destruirán el sistema bancario? El mundo está cambiando rápidamente y los sistemas financieros tradicionales están bajo una amenaza seria. En los últimos años, las criptomonedas y la tecnología blockchain han evolucionado a un ritmo increíble. Pero la gran pregunta es, ¿qué tan poderosas son estas tecnologías y qué significan para el sistema bancario actual? Hoy exploraremos las respuestas a estas preguntas. Profundizaremos en cómo las criptomonedas eventualmente reemplazarán a la banca tradicional, por qué aún no es factible una transición completa a las criptomonedas y cómo éstas se convertirán en algo tan común como lo fue Internet en los años 80. En los próximos 5 años, la tecnología blockchain se integrará completamente en vuestras vidas cotidianas. Si realmente quieres entender cómo funciona el mundo de las criptomonedas, este canal cambiará tu mentalidad financiera para siempre. Aquí no solo cubrimos lo básico, profundizamos en cómo obtener ganancias en los mercados financieros, ofreciéndote estrategias comprobadas y perspectivas valiosas. Recibirás información detallada, resultados reales y consejos prácticos. Únete a nuestra comunidad, suscríbete ahora y no pierdes todo lo que tenemos para ofrecer. Volvamos al tema principal. Comencemos con el primer punto clave. ¿Por qué las criptomonedas son más eficientes que las monedas fiduciarias tradicionales? El dinero fiduciario está controlado por los gobiernos y los bancos centrales. Pueden imprimir más dinero, lo que causa inflación, y controlan las tasas de interés y las políticas monetarias. Sin embargo, este control central también genera ineficiencias y vulnerabilidad. Es problemas que las criptomonedas pueden solucionar. Las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum operan de manera descentralizada, lo que significa que no están controladas por ninguna entidad en particular. Esto las hace inmunes a las presiones inflacionarias, ya que su suministro suele estar fijado o limitado por algoritmos. Por ejemplo, Bitcoin tiene un suministro máximo de 21 millones. Esto es crucial en un mundo donde los gobiernos pueden imprimir dinero sin límite, lo que provoca inflación y pérdida del poder adquisitivo. Además, las criptomonedas son seguras, transparentes y permiten transacciones más rápidas en comparación con los bancos tradicionales. Por ejemplo, enviar dinero al extranjero a través de sistemas bancarios tradicionales puede tardar días y generar comisiones elevadas. Sin embargo, con criptomonedas como Bitcoin o Ethereum, la misma transacción puede completarse casi instantáneamente y una fracción del costo. Ahora hablemos del gran problema. ¿Por qué no podemos hacer una transición completa a las criptomonedas en este momento? Todo se reduce a la infraestructura, las regulaciones y las tasas de adopción. La realidad es que las criptomonedas aún no están listas para reemplazar por completo a los sistemas tradicionales. La tecnología sigue evolucionando. Muchos países aún no han establecido regulaciones claras para la criptomoneda. Los gobiernos están trabajando en cómo regular este espacio y hasta que haya claridad sobre impuestos, marcos legales y medidas contra el lavado de dinero, es poco probable que veamos una adopción masiva. Además, está el tema de tecnología. Aunque el blockchain ha mostrado un potencial inmenso, no todos los países o instituciones financieras están preparados para integrar soluciones basadas en criptomonedas. La mayoría de las grandes empresas aún no han adaptado completamente las criptomonedas y muchas personas todavía no saben cómo usar monederos digitales o almacenar sus activos de manera segura. Sin embargo, esta situación está cambiando rápidamente. A medida que los gobiernos introduzcan regulaciones y las empresas comiencen a adoptar soluciones basadas en blockchain, la infraestructura necesaria para la adopción masiva seguirá creciendo. Pero aún no estamos ahí y por eso es difícil depender únicamente de las criptomonedas por ahora.
Pasemos ahora a noticias emocionantes. Donald Trump y su administración están comenzando a observar más de cerca las criptomonedas. Hay informes que sugieren que Trump y sus asesores económicos están trabajando en legislación para regular el espacio de las criptomonedas. Pero, ¿por qué esto es importante? Durante años, las criptomonedas han operado en un área gris en términos de regulación, pero con la creciente adopción de tecnología blockchain, los gobiernos ya no pueden ignorarla. Donald Trump es una de las figuras que ha estado trabajando activamente para introducir reglas claras y regulaciones para el mercado de criptomonedas. Su administración probablemente creará marcos legislativos que protejan a los inversores y permitan un uso más seguro y extendido de las monedas digitales. Estas regulaciones podrían ser un cambio radical. Cuando se establezcan pautas legales claras, las empresas se sentirán más cómodas invirtiendo en criptomonedas. Sabrán lo que pueden y no pueden hacer. Esto sentará las bases para una adopción generalizada y llevará a las criptomonedas al mainstream. Veremos hacia adelante 5 años. ¿Cómo será el mundo financiero cuando las criptomonedas y el blockchain se integren en nuestra vida cotidiana? La tecnología blockchain ya está revolucionando industrias como las finanzas, la salud y la logística. Pero en solo 5 años será imposible imaginar un mundo sin ella. Por ejemplo, los contratos inteligentes, contratos auto-ejecutables con los términos de acuerdo escritos directamente en código, volverán comunes en las transacciones comerciales. Esto reducirá la necesidad de intermediarios y hará que las transacciones sean mucho más rápidas y transparentes. En cuanto a las finanzas personales, el blockchain también las cambiará radicalmente. Las criptomonedas serán tan ubicuas como el propio Internet y cada vez más transacciones cotidianas ocurrirán en el espacio digital. También veremos el desarrollo de monedas digitales emitidas por bancos centrales. Y el blockchain podría convertirse en la base para identidades digitales seguras y sistemas de votación. En resumen, el blockchain será la columna vertebral de la próxima generación de Internet. Creará nuevas economías descentralizadas, reduciendo la dependencia de las instituciones financieras tradicionales. Si te tomas en serio entender el futuro de las finanzas y quieres estar preparado para la enorme transformación que se avecina, suscríbete a este canal. Obtendrás la información más reciente y perspectivas exclusivas sobre todo lo que necesitas saber acerca de los mercados financieros, el blockchain y cómo sacar provecho de los cambios. No te quedes fuera de la revolución financiera. En conclusión, aunque todavía no estamos listos para una transición completa a las criptomonedas, la revolución ya ha comenzado. El sistema bancario está bajo amenaza y las criptomonedas están pavimentando el camino hacia una nueva era financiera. En los próximos 5 años veremos una transformación completa en la forma en que realizamos transacciones financieras. El mundo de las finanzas ya no estará dominado por los bancos. En su lugar, el blockchain y las criptomonedas emergerán como las herramientas principales para realizar negocios, proteger datos y transferir riqueza. Gracias por ver este vídeo. Recuerda que el futuro, las finanzas, ya está aquí y necesitas estar preparado para ello. Mantente informado, adelántate a la curva y no quedes atrás. Gracias por ver el vídeo de hoy. Recuerda que el futuro de las finanzas ya está aquí y necesitas estar preparado para ello. Mantente informado, adelántate a la curva y no te quedes atrás. Si quieres profundizar en cómo navegar por la revolución de las criptomonedas, suscríbete a este canal y te guiaremos en este emocionante nuevo mundo.